Así que con esta paz, una sigo. Y sí, están sola en el medio de la nada. Me desperté súper temprano en la mañana porque iba a conocer un nuevo lugar aquí en Rumanía. Buena dimineața tuturor! Buena dimineața tuturor! Estamos en un lugar que no sé dónde estamos. Creo que Manechu o algo así. Después me voy a fijar bien en el mapa porque no tengo datos móviles para poner ahora en el mapa. Pero son las 9 de la mañana, recién arranca el día y una de las cosas que más me gusta de todo este lugar rural de Rumania es la paz. La paz que hay acá y cuando sale el sol entre las montañas tiene sin dudas, un sabor especial. Se escucha el sonido de los gallos, el sonido de los pajaritos, aunque los gallos están cantando un poco más tarde porque son las 9 de la mañana. No es horario para que cante el gallo, pero cantan igual, así que con esta paz, una sigua. No sé, pasó un señor y me saludó, me dijo una sigua y claro, acá todo el mundo se saluda y está muy bien que así sea. Así que si te cruzás con cualquier persona tenés que saludarlo. Lo bueno es que en el campo hay muchas casas que tienen paneles solares, como se puede ver acá, para aprovechar la energía. Y eso está muy bien. Y ahora sí, cuando tuve internet, me fijé exactamente en dónde estaba y el lugar se llama Manechu. Bueno, eso que les había mostrado no es los paneles solares en sí mismos, sino es un aparato que da agua caliente. Pero no es el panel solar que da electricidad. En Rumanía hay varias radios y una de ellas a la mañana hace preguntas. Si adivinas las preguntas, podés ganarte dinero. Así que siempre es un buen momento para intentar participar a ver si sé alguna pregunta y de paso escucho más de lengua rumana. Se sărbătorește în religia ortodoxă la 23 aprilie. ¿Santo Andrei? No sé, de la iglesia ortodoxa, no lo sé. Nu cred. Dar zi un sfânt, ce sfânt îți vine în cap? Ia zi. Nu, chiar nu știu. Hai zi un sfânt. Un romano que no sabe, al igual que yo. ¿Quién era? Constantin dijo. Ăștia mari. Constantine mare. Andrei de ziua mea în noiembrie. No sé, me súper divierte las trivias de la radio. Aparte, a veces sé algunas cosas, porque preguntan algunas cosas de Sudamérica que supuestamente lo hacen a propósito porque saben que los rumanos no lo van a saber y yo lo sé. Un día me voy a inscribir y voy a ganar 100 de euro. Pero bueno, lo de la iglesia ortodoxa no lo sé porque es súper específico y... Bueno, me gusta mucho ir por lugares de Rumanía que no son turísticos porque siempre que voy descubro cosas nuevas. Me gusta mirar por la ventana, sacar fotos, el teléfono. Una de las cosas que me descubrí, digamos, hace poco y me gustó, es que en las zonas rurales como hay zonas rurales y hay muchas escuelas,
hay transportes especiales para que los niños que no están en esa pequeña región y están viviendo más alejados puedan ir de todos modos a la escuela, y son unos transportes amarillos que dice transporte COPI, que es transporte de chicos, o transporte ELEV, transporte estudiantes, y eso me gustó mucho porque es una manera de incluir, o sea, de garantizar la escolaridad a los chicos que están en la parte rural. Y bueno, si no lo sabía, digamos, viviendo en una ciudad. Y la verdad me gustó mucho me llamó mucho la atención, y me gustan estos viajes porque siempre descubro, veo cosas, me encanta. ¿Hay algún suscriptor de que nació acá en la comuna Manechu? Hacémelo saber en comentarios. Luego de andar un rato por las rutas y caminos rumanos, nos encontramos con paisajes súper bonitos y también vimos que llegamos a un lugar en altura. Cuando me fijé en el mapa decía que llegamos a Skjulest. Si hay algún seguidor que nació o es de este lugar, también hacémelo saber en comentarios. Es muy habitual que haya máquinas de café, como por ejemplo esta que está afuera de lo que es el comercio, porque claro, la gente se levanta temprano a la mañana y no hace falta esperar a que abra el comercio para poder... Ay, me tapó un auto, no creo. Estaba grabando la máquina de café y justo llegó un auto y me tapó justo lo que estaba grabando. Nada, les decía principalmente que es muy común ver aquí en Rumanía máquinas de café, no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades, y que las máquinas de café están fuera de los comercios para que cada uno pueda tomar café a la hora que quiera. Y esto tiene una razón de ser. Primero, que son muy cafeteros, pero también que no hace falta esperar a que abra el comercio para tomar tu café, porque a veces hay mucha gente que se va a trabajar muy temprano o que trabaja lejos desde donde vive. Entonces, las máquinas de café están disponibles las 24 horas en todos los lugares de Rumanía. Esto es algo súper característico. Y mi esposo está manejando súper fuerte y yo me estoy cayendo. Pará, frate, pará. No puedo grabar porque estoy como en una montaña rusa de un lado hacia otro. Justo estamos en un lugar de curva, curva contra curva, curva contra curva. Y bueno, les quería decir eso. Voy a cortar porque me va a tirar del auto. Y sí, estoy sola en el medio de la nada. Miren lo que es atrás, el paisaje es completamente hermoso, lindo. No puedo creer la paz que hay, la naturaleza que hay. Les voy a mostrar un poquito. Se escuchan los pajaritos y bueno, yo soy una fan de las montañas, me gusta mucho lo que es montaña. El mar también me gusta, pero siento que las montañas tienen algo particular, algo especial, y Rumanía está bastante territorialmente, bastante parte de su territorio lo tiene con montañas, y me encanta desde Tranfagarayan, Transalpina, algún lugar más chiquito que no sea tan alto. Es súper lindo. ¿Vos qué preferís, el mar o las montañas? ¿Qué es lo que te gusta más de la naturaleza? ¿Vos qué preferís, el mar o las montañas? ¿Qué te gusta más? El mar. Yo creo, el mar me encanta, pero yo creo que las montañas tienen algo especial. Y ahora que estoy viendo montañas, desde que vivo acá en Rumania, es como que me gustan más las montañas que el mar. Pero ¿por qué te gusta más el mar que la montaña? ¿Qué es lo que podrías hacer en el mar que en la montaña no? No me digas bañarte en el agua, porque en la montaña, en el río también podés. Así que bien, bañarte en un río con 10 grados. No, el mar tiene su costo, qué sé yo. Bueno. Hay calor, cuando te vas al mar hay calor primera vez. Cuando vas a la montaña tal vez hay frío. Bueno, a mí capaz por eso me gusta más la montaña, porque en la montaña puedes estar de verano, de invierno, y en el mar solamente de verano. No, porque sí, de verano también, de invierno también en el mar, pero
Digo así, más común que te vas de verano, ¿no? Bueno, como siempre con mi esposo. Yo digo A y él dice B, yo digo blanco y él dice negro. No, mentira, está bien, cada uno tiene sus preferencias y está bien. En mi caso yo creo que las montañas me están llamando un poquito más que el mar. Contame qué opinas vos de este mini debate de la naturaleza. ¿Qué preferís, mar o montaña? Si llegaste a ver hasta esta parte del video, déjame un like que no te cuesta nada y suscríbete, así crecemos más esta comunidad viajera por Rumanía. Esta es una de mis canciones favoritas de Rumania. Es como súper alegre. La primera vez obviamente que la escuché gracias a mi esposo, porque yo no la conocía, pero después de que la escuché me la bajé en el celular y me encanta, súper alegre. Espero que no me cobren los derechos de autor por poner esta canción, pero quería compartirles con ustedes. Soy malísima cantando. Creo que es una canción muy vieja de Rumanía, de hecho fue como muy exitosa antes, pero yo creo que todo el mundo la conoce. ¿Vos la conocés? ¿Rumano o rumana? ¿La conocés? Seguramente que la conozcas. Es una canción que siempre la pasan en todas las radios y que también se escucha aquí en Rumanía cuando vas a terrazas, a fiestas o a restaurantes. Ahora, lo que no sé es cómo se llama la canción. ¿Vino Haide? ¿Vino Inapoi? ¿Haide vino Inapoi? ¿Cómo se llama esta canción? La quiero volver a descargar en mi celular. El Profi Loco es un supermercado. Que loco es una palabra en español, porque si querés decir lo mismo en rumano sería nebun. Así que al ver que decía loco, claro que llamó mi atención. Hasta a fost tot, dragilor. Esto fue todo, queridos. Bueno, ahora sí, espero que te haya gustado mi recorrido en un nuevo episodio de mi canal de YouTube. Y para finalizar, me agarró hambre a mitad de la mañana y me compré un pancho. Un pancho, le decimos en Argentina, pero es un hot dog. El hot dog del Profi Loco, en el medio del campo. Miren cómo viene. Y adentro le pones la salsa que quieras. Así que me voy a despedir comiendo este hot dog, que realmente lo recomiendo, es muy rico, muy sabroso. Y durante el camino, si tenés hambre, el Profi es una muy buena opción. Ahora el Profi me tiene que pagar la promoción. No, mentira. Así que bueno, contame en comentarios qué te pareció absolutamente este video. Gracias por seguirme. Yo me despido hasta el próximo video mientras como mi hot dog del Profi. Me despido en rumano. Papá, la revedere, nevedem.